Bueno, entonces el tema que nos toca hoy es el de virosis cutánea. Voy a ponerlo más grande. Entonces, los virus son microorganismos intracelulares obligados y su elemento más importante es la información genética, o sea, el genoma viral, y pueden ser ADN o ARN. Los virus pueden invadir la piel por inoculación directa, por ejemplo, en el caso de un molusco contagioso. Esperen que sigo, hago entrar compañeros, a las 10 largamos, a las 10 largamos siempre. Por inoculación directa, por ejemplo, un herpes simple en una primoinfección, o el virus del molusco contagioso. Por infección sistémica, o sea, cuando llegan a la piel, pero luego de una viremia, por ejemplo, en el caso de la varicela, que tenemos en las vesículas líquido con la presencia del virus, y también puede ser que lleguen a la piel por reactivación de un foco interno, o sea, una reactivación viral. Habitualmente, bueno, el ejemplo más común es del virus herpes simple tipo 1 y tipo 2, que quedan en el ganglio sensitivo y se reactivan periódicamente. Otro ejemplo de reactivación viral es el herpes zóster, que quedó el virus en el... Esperen que sigo haciendo entrar. Que el virus, o sea, la presencia del herpes zóster, las lesiones en piel, es por reactivación viral. La gravedad de la enfermedad dependerá del inóculo viral y la vía de entrada, y por otro lado de las respuestas del huésped, inmunológicas y no inmunológicas. Los herpes virus vamos a ver la clasificación de estas virosis. Vamos a ver, dentro del grupo herpes tenemos el herpes virus hominis tipo 1, que es el herpes simple, el tipo 2, que es el virus herpes simple tipo 2, herpes virus hominis 3 es el virus varicela zoster. Después, dentro de la familia, su familia beta, tenemos el herpes virus 5, que es el citomegalovirus. Su familia gamma tenemos el herpes virus 4, que es el del Epstein-Barr. O sea, todos son herpes virus. El herpes virus humano 6, causante del exantema súbito. Herpes virus humano 7. Herpes virus humano 8, que está asociado con el sarcoma de Kaposi. Dentro de los papilomavirus humanos tenemos los HPV, o sea, son los HPV, papilomavirus humano. Picornavirus, causante de la enfermedad mano-pie-boca. Poxvirus, molusco contagioso. Dentro de los herpes virus, ya vimos los virus que estaban implicados dentro de este grupo. Son virus ADN que se replican dentro del núcleo y producen las típicas inclusiones intranucleares. Un rasgo de la infección por este grupo es la ausencia de eliminación del virus luego de la recuperación clínica. O sea, la persistencia en forma latente en los ganglios nerviosos, sobre todo el herpes virus simple, pero ya vimos que todos los herpes virus, por ejemplo, el herpes virus 5, que es un citomegalovirus, herpes virus 8, que es el asociado al sarcoma de Kaposi, son virus que entonces, por formar parte de esta gran familia, persiste en forma latente en los ganglios, o sea, persiste este virus en el organismo y frente a determinadas condiciones, por ejemplo, de inmunosupresión, en el caso de una persona HIV ya con inmunosuprimida, o por ejemplo, el sarcoma de Kaposi también
Una de las formas clínicas es la del anciano, donde disminuye la inmunidad causada por la misma edad, por la inmunosenescencia, y ahí puede expresarse el sarcoma de Kaposi también, formando parte de la forma clínica del anciano. Esta característica entonces de la ausencia de eliminación del virus predispone a las recurrencias e incrementa la posibilidad de transmisión. Vamos a empezar con el herpes simple, que es producido por el herpes virus hominis tipo 1 y 2. Son virus, como dijimos, ADN. Afecta al 60, al 95% de los adultos. O sea, ya se entró en contacto, por lo menos, en una gran parte, 60 más 95%. En general, el entrar en contacto ya con este virus es mucho más frecuente en la infancia. El tipo 1 se asocia clásicamente con infecciones faciales, el tipo 2 con las genitales, pero actualmente hay superposición considerable atribuibles al contacto orogenital, o sea que puede haber lesiones orofaciales por herpes virus tipo 2, genitales por el tipo 1. Ambos tipos persisten en las neuronas del ganglio nervioso sensitivo luego de la infección primaria. A partir de este estado de latencia, el virus puede viajar por la fibra nerviosa periférica y replicarse en la piel o mucosas, siempre del área de piel donde estuvo la primera lesión. Siempre recurre en el mismo área. Y ahí tenemos la recurrencia de la enfermedad, que el ejemplo más frecuente es el herpes, o más visible, es el herpes oral, recidivante. La transmisión, el virus puede eliminarse en la saliva y las secreciones genitales de pacientes asintomáticos. El contagio se produce por contacto directo de mucosas o piel dañada con lesiones o secreciones mucosas de un individuo con infección primaria activa o recurrente. Aquí estamos viendo una primoinfección herpética, o sea, en la gran mayoría de la primera vez que se produce el contacto con este virus, en realidad son asintomáticos. Pero las personas que hacen primoinfección herpética, ya sea oral o genital clínicamente evidente, son mucho más extensas, persistentes y floridas que las recidivas. Aquí estamos viendo una primoinfección herpética donde vemos el compromiso de paladar, de labio y de encías, y las lesiones exceden la semimucosa del labio. Acá lo que tenemos la primoinfección herpética habitualmente se medica por boca con el antiviral más frecuentemente usado, que es el aciclovir, y lo que tenemos que cuidar a nivel tópico, por ejemplo, en semimucosa del labio, en piel, es prevenir la sobreinfección bacteriana. Entonces, la primera infección, lo que acabamos de ver, la infección primaria, es la primera infección por herpes simple virus en un paciente seronegativo, que la mayoría de las veces, como les conté recién, es subclínica, pero cuando no es así, la severidad suele ser mayor que en la recurrencia. Y cuando se da que la infección primaria es a nivel genital, por lo general es mucho más sintomática que la oral. Aquí estamos viendo otra primoinfección herpética primaria con lesiones en la lengua, con las lesiones en la semimucosa del labio. Los pacientes sienten mucho dolor, le cuesta alimentarse, tragar, y está indicada la medicación con aciclovir bioral, porque si no demora para que se resuelva espontáneamente mucho más que lo que demoran las recidivas. Entonces hay que acortar ese periodo de tantas molestias, que incluso si es un chiquito puede tener mucho dolor a la deglución, costar alimentarse, con antivirales por vía oral. Aquí vemos la vesícula en la lengua.
de un paciente con primoinfección herpética. Aquí estamos viendo otra primoinfección herpética en un paciente mucho más chiquito, un paciente de unos 5 años, donde vemos las vesículas en la lengua, vemos en la semimucosa del labio, y clásicamente la primoinfección herpética excede la cavidad oral, o sea, las vesículas también comprometen, hay lesiones por fuera de la semimucosa del labio. Y aquí vemos una complicación que tenemos que prevenir, que es la impetiginización. Entonces, el tratamiento tópico es con antisépticos. Habitualmente los dermatólogos usamos muchísimo el agua de Alibur, que es sulfato de cobre y zinc, o el agua blanca del Codex, que es su acetato de plomo al 2%. Ya sea uno o el otro, como un antiséptico tópico que usamos algodones, o sea, el algodón se embebe en el agua de Alibur diluida al medio, diluida con agua común, o si usamos el agua blanca del Codex, también la dividimos al 50%. Pueden ser también divididas una o la otra al tercio, pero bueno, habitualmente las hacemos mitad y mitad. Se hacen compresa con estos antisépticos y puede colocarse incluso cremas con antibiótico tópico para prevenir esto, que es la impetiginización. Recordamos que siempre que tenemos la puerta de entrada, o sea, la barrera cutánea afectada, eso puede favorecer la impetiginización. Diagnósticos diferenciales tenemos varios: la faringitis estreptocóxica, la herpangina, como en este caso, donde las vesículas son en la parte posterior de la cavidad oral, no la tenemos en la parte anterior, ni en semimucosa del labio, ni excediendo la semimucosa. El pénfigo vulgar, que son ampollas, en realidad no son vesículas, pero bueno, es otro diagnóstico diferencial. Las candidiasis severas, otro diagnóstico diferencial. Acá tenemos lo que se llama panadizo herpético, o sea, ese herpes simple tipo 1 y tipo 2 pueden tener lesiones primarias y sus recidivas, no solamente en cavidad oral y en el área genital, sino en cualquier sitio del organismo, y la persona va a repetir las lesiones cuando se produzca la recidiva en la misma área. Cuando se ubica en los dedos, es lo que se llama panadizo herpético. En estos dos ejemplos son de herpes simple, que se localizan en los dedos. Fíjense que si fuera, por ejemplo, una enfermera que hace herpes recidivante en sus dedos, puede contagiar por contacto, por ejemplo, a un neonato, a un bebé, que puede hacer su primoinfección en ese momento, y bueno, en los bebés que están inmunológicamente inmaduros puede dar cuadros graves. Eso ya lo vamos a hablar un poquito más en un ratito. Entonces, esto es lo que se llama panadizo herpético, que se da tanto la lesión primaria como las picaduras. La primera, como la recidiva, puede parecer una picadura, pero son lesiones que se repiten siempre en la misma zona. Aquí tenemos herpes simple recidivante en la zona, no me acuerdo si es inferior de espalda o abdomen, esta foto. Acá herpes genital recidivante, que cuando repite más de 6 recidivas al año, ahí se puede hacer tratamiento supresivo. Aquí también herpes en el área perianal. Aquí se trata de una primoinfección herpética en esta paciente. Ven las vesículas. Un paciente puede tener herpes simple tipo 1 en un lugar y tipo 2 en otro. Acá tenemos en la vulva una primoinfección herpética. Da mucho dolor, molestias, malestar, y dejado a su libre evolución es más largo que la recidiva. Las recidivas suelen durar 7-10 días, una primoinfección
cerca de 20 días. Por eso está indicado en las primoinfecciones herpéticas la medicación con antivirales orales. Habitualmente el aciclovir, puede usarse también el valaciclovir, pero el aciclovir es el que más se suele usar. La infección primaria, o sea, luego de esa primoinfección, ya sea sintomática o asintomática, da lugar a la respuesta de inmunidad humoral y celular, pero cuando la inmunidad es deficiente, va a aumentar la severidad y la incidencia tanto de la primoinfección, que habitualmente es asintomático, como de la recidiva. Entonces, un paciente inmunosuprimido por trasplante de órganos, tratamiento con citostáticos, linfomas T o SIDA, que tienen disminuida la inmunidad, va a dar cuadros mucho más severos, incluso cuadros con una manifestación clínica diferente. Por ejemplo, un inmunosuprimido va a ser un herpes simple no solamente, o puede hacer un herpes simple no solamente localizado en el sitio donde habitualmente tenía la recidiva, sino que va a ser más extenso. O incluso, por ejemplo, lesiones de herpes que no se resuelven en un mes, hay que hacer estudios de laboratorio porque una sospecha alta es que puede ser un paciente HIV. O sea, una lesión herpética que no se resuelve en un mes, sí o sí es motivo de estudio. Las infecciones en el embarazo, vamos a ver la importancia que tiene. Una infección primaria, materna, en el momento del parto, puede transmitirse al neonato en un 50% de los casos, y en este puede ser severa o incluso fatal. La infección en el tercer trimestre puede causar retardo del crecimiento y nacimiento pretérmino. ¿Qué es el herpes neonatal? Es cuando, por un lado, se puede adquirir por pasaje del feto a través del canal del parto si la madre presenta lesiones de herpes. También puede contagiarse a partir de un familiar o un auxiliar médico. Por ejemplo, un auxiliar médico en el caso de que tenga un panadizo herpético. Y un familiar puede tener un inocente herpes labial recidivante que contagia por contacto, y si el familiar, nosotros los médicos, no le decimos todo bien, pero un bebé que se contagie con el virus del herpes puede darnos un cuadro severo. O sea, la persona que está acostumbrado a que tiene su recidiva y que para él no es gran cosa, si contagia al bebé, ya tiene un riesgo ese neonato de complicaciones más importantes. Entonces, el riesgo de la infección neonatal es más elevada si la primoinfección materna se produce en el tercer trimestre. ¿Y cómo puede llegar a contagiarse, a manifestarse un herpes neonatal cuando, por ejemplo, contagiado incluso por un familiar o un auxiliar médico o médico? Puede llegar a tener compromiso de piel, los ojos, la boca, presentar encefalitis, enfermedad diseminada. Entonces, lo que tenemos que avisar a los pacientes que tienen herpes recidivante, que bueno, que no tienen que entrar en contacto sus lesiones con bebé. Por ejemplo, si es un familiar, amigo, conocido, no ir a, digamos, a visitarlo, a conocerlo en el momento del herpes. Contagia por contacto, pero en el caso de ser la madre hay que extremar las precauciones para que no, digamos, no dé beso al bebé cuando está con las lesiones con herpes, tratar a la madre con antivirales tópicos si es una lesión pequeña, y que cualquier lesión en piel que pueda tener el niño, enseguida hablar con el pediatra o el infectólogo para tratamiento sistémico en caso de que se haya contagiado el niño. Pero más que nada, o sea, el herpes contagia por contacto, el herpes simple. Entonces, que no entre en contacto la lesión con la piel del neonato por el riesgo potencial que puede tener una infección a esta edad.
Aquí en esta foto, este es un hombro tomado de un atlas. Vemos infección por virus del herpes simple. Es un recién nacido con lesiones cutáneas, vesículas confluentes y agrupadas con eritema y edema en el hombro, originadas en el sitio de inoculación. Entonces, aquí un clásico herpes simple labial recidivante, son esas vesículas en ramillete. Entonces, para la persona puede ser algo frecuente o no tan frecuente, que no pasa a mayores, es solo una molestia. En cambio, si entra en contacto un bebé y llega a contagiarse, un neonato puede dar un cuadro severo de encefalitis, de diseminación, o sea, un cuadro grave. La infección recurrente es cuando luego de esa infección primaria, el virus latente se reactiva de manera periódica y migra del ganglio sensitivo para causar la recurrencia oral, genital o cutánea, o sea, porque podemos tener herpes que se ubican siempre en la mejilla, en la nariz, en la espalda, en el glúteo, en la planta de pie, o sea, no es solamente oral o genital, simplemente, digamos, en los textos mencionan esto porque son los sitios más frecuentes. Pero la persona siempre lo va a tener en la misma localización. En la misma zona, puede no ser exactamente en el mismo lugar, pero siempre zona cercana donde, que corresponde al ganglio sensitivo donde está el virus, que recidivó, que volvió a dirigirse a la piel. ¿Cuáles son las causas de recurrencia de la infección por herpes simple? Bueno, bastante conocidas las causas: el estrés, infecciones febriles o no, exposiciones al calor, al frío, la radiación ultravioleta, o sea, hay personas que recidivan con la menstruación, con el embarazo, cualquier causa de inmunosupresión. Si se hacen tratamientos estéticos como dermoabrasión, cirugía láser, por ejemplo, si hay antecedentes de herpes simple recidivante, frente a estos tratamientos se les suele dar antivirales de manera preventiva. Hay traumatismos que pueden favorecer que se reactive el virus. Ustedes cualquier duda pregunten, que si puedo, por supuesto les contesto. Acá otro ejemplo de herpes simple recidivante. Sabemos que es recidivante porque es una lesión pequeña, ubicada en un solo sitio. La primera infección siempre es mucho más florida. Aquí es un herpes simple recidivante en nariz. O sea, esta persona siempre va a hacer su recidiva en el mismo lugar. La primera vez puede parecer que es otra cosa, puede parecer una picadura, el contacto con alguna sustancia irritante, pero bueno, frente a la recidiva ya con la segunda en el mismo sitio, ya sabemos de qué se trata, como en este caso. Herpes simple recidivante en mejilla. Y entonces lo que siempre hacemos es prevenir que estas lesiones no se impetiginicen. Entonces, supongamos que nos parece que puede ser una picadura la lesión primera. También considerar que existe el herpes simple, no solamente localizado en labio. Entonces, tenemos que pensar dos veces si le damos corticoide tópico, porque si le estamos poniendo cremas con corticoide a una lesión viral, claramente la vamos a empeorar porque vamos a ayudar a que el virus se multiplique más. Entonces, ya con este conocimiento, por ejemplo, pensamos que puede ser una picadura la primera vez. Le damos antisépticos tópicos, cremas con antibiótico y podemos darle, por ejemplo, antihistamínico sistémico. El corticoide, si vemos un grupito de vesícula, tenemos que pensarlo dos veces. No pensar, bueno, la única opción es que sea una picadura en este sitio, en la nariz. Entonces siempre no dañar, no colocar cosas que podamos empeorar otras, siempre pensar
qué diagnósticos diferenciales yo tengo frente a determinada lesión. Los síntomas de la reactivación, como dijimos, son más atenuados, se presenta como vesículas en ramilletes que al romperse se cubren de una costra serosa, se acompañan de dolor o ardor, sin manifestaciones sistémicas. Podemos palpar el ganglio cercano, el ganglio que corresponde a esa dermatómera, aumentado de tamaño. Las lesiones entonces se resuelven en 10 días y el herpes simple recurrente es frecuente. Se habla de herpes genital o herpes labial o bucal recidivante cuando se producen 6 o más recurrencias en el año. Y entonces, si hay 6 o más recurrencias al año, estamos autorizados a hacer tratamiento supresivo con aciclovir. También el herpes simple puede ser causa de eritema multiforme recurrente, porque la causa número 1 de eritema multiforme recurrente, eritema multiforme menor, es el herpes simple. El diagnóstico en la mayoría de los casos es clínico, pero en caso de duda diagnóstica se puede recurrir al citodiagnóstico de SAN. Es un extendido en la base de la lesión, o sea, se toma material de la base de la lesión, se extiende en un portaobjeto y el patólogo nos va a informar las células gigantes multinucleadas, típicos de la afección por el virus del herpes. Otra enfermedad donde solemos pedir citodiagnóstico de sangre es en las enfermedades ampollares, en el pénfigo, que se ven las células acantolíticas, o sea, el mismo estudio, pero se ven cosas distintas. Si fuera necesario la histología, habitualmente no es necesario. Si fuera necesario cultivo de virus a partir del líquido de las vesículas, pero habitualmente eso es para investigación. También se pueden determinar antígenos virales por inmunofluorescencia, que no son de uso frecuente, y también por cuantificación de anticuerpos, pero habitualmente no son estudios que se hacen habitualmente. Aquí estamos viendo cómo se ve en un citodiagnóstico de SAN, en un frotis. Entonces se toma de la base de las vesículas, se extiende en el portaobjeto, y aquí vemos virus del herpes simple o frotis de SAN positivo con los queratinocitos multinucleados gigantes con tinción de Shepsa. El tratamiento, según el consenso de la SAT, el último consenso, tenemos. Por eso este no está tomado del libro de Boskov, sino del consenso de la SAT. De la infección primaria, el tratamiento se hace con aciclovir de 400 miligramos, 3 veces por día por 7 a 10 días, o 200 miligramos 5 veces por día por 7 a 10 días. También puede efectuarse con valaciclovir, 1 gramo 2 veces por día por 7 a 10 días. El aciclovir viene de 200, 400 y 800 miligramos. Es una medicación muy noble, ya tiene muchos años de uso. Y existe oral y para uso parenteral. En las infecciones recurrentes también se hace, aparte de que se puede indicar tratamiento tópico, que no es sumamente efectivo, pero es como que haría el brote más breve y alargaría el periodo entre brote y brote, y también por el tema como para sumar algo más cuando queremos prevenir un contagio, que bueno, que más que nada tiene que estar el paciente súper avisado, pero en el caso de un familiar muy, muy cercano de un niño, de un bebé chiquitito, principalmente menor de 1 año, bueno, se da mucho tratamiento tópico también por si hubiera algún contacto involuntario. Pero bueno, en las infecciones recurrentes, aciclovir 400 miligramos 3 veces por día por 5 días, o aciclovir 800 miligramos 2 veces por día por 5 días,
o 800 miligramos 3 veces por día, por 2 días, pero habitualmente se suele usar por 5 días. En el caso de que optemos por valaciclovir, que es más caro que la ciclovir, 500 miligramos 2 veces por día por 3 días. Y cuando dijimos que estamos autorizados a hacer profilaxis en el caso de infecciones recurrentes, que es cuando se presentan más de 6 al año, o sea, se indica tratamiento supresivo, este consiste en aciclovir 400 miligramos 2 veces por día por 8 a 12 meses, o sea, cerca de un año aproximadamente se usa, o valaciclovir, un comprimido por día, ya sea 500 miligramos, o podría ser 1 gramo una vez por día. Por lejos, lo más usado es el aciclovir. El tratamiento, entonces, de la primoinfección herpética requiere medicación sistémica por boca porque la duración de las lesiones es aproximadamente de 20 días y los inmunosuprimidos y los lactantes se tratan por vía intravenosa y con dosis elevada. Pero es importante el diagnóstico temprano, cuanto más rápido se los trate, mejor. Aquí estamos viendo un herpes simple labial con un eritema multiforme menor, o sea, con esas típicas lesiones en arco de tiro en la mano. Entonces, cada vez que los pacientes que hacen eritema multiforme, cada vez que tienen lesiones de herpes simple, repiten su eritema multiforme menor. Terminamos con el herpes simple, pasamos al herpes zóster, que es causado por el virus varicela zóster. Yo les pregunto, el herpes zóster, para que hablemos un poquito, ¿por qué se produce? ¿Cómo le llama normalmente la gente, vulgarmente la gente al herpes zóster? Culebrilla. Culebrilla. Entonces la gente le suele llamar culebrilla. Antes también le llamaban fuego de San Antonio. Antes de la medicación antiviral realmente había que esperar la evolución, que era aproximadamente de 1 mes. O sea que realmente el padecimiento era muy importante frente al que lo tenía. ¿Por qué se produce el herpes zóster? Por una reactivación del virus de la varicela, o del virus que queda abandonado, digamos, y se reactiva. Bueno, perfecto. Entonces ese concepto es muy importante, entonces no es un contagio, es una reactivación viral. Y ahora otra pregunta, ¿el herpes zóster contagia? Sí. Sí, perfecto. ¿Qué contagia? ¿Varicela? Perfecto. Contagia varicela en el huésped susceptible. Entonces, es el mismo virus. El herpes zóster es el ejemplo que yo les di de que llega a la piel por reactivación viral. El otro ejemplo, aparte del herpes simple, pero es el mismo virus. El virus herpes tipo 3 es el virus varicela zóster. Entonces, la varicela es la infección primaria que llega a la piel el virus, ¿por qué? Porque primero ingresa al organismo, ¿por dónde? Una varicela, ¿cómo se contagia? Principalmente por vía inhalatoria. Y luego de la viremia, el virus persiste luego de la viremia, llegan las lesiones a piel, o sea, es como que la persona tiene una infección sistémica que llega a la piel por esa viremia. Pero a su vez, ese virus, esas lesiones en piel también contagian. Después de que pasa el cuadro, que ahora es mucho menos frecuente que antes, ¿por qué? ¿Por la vacunación? Por la vacunación. O sea,
porque la varicela es una enfermedad importante que inmunodeprime mucho, que puede ser severa en el embarazo, puede ser severa en niños pequeños. Después, por ejemplo, cuando se iban contagiando entre hermanos, cada vez era más severa, era mucho más florida. Por eso la vacunación cambió muchísimo, digamos, los cuadros ya si se producen son mucho más leves, pero ¿a qué edad es la vacunación de la varicela? Al año. Al año, después del año. Ahora vamos a ver después cuando yo les voy a presentar algo de vacuna, que a partir de este año, hay una segunda dosis que se da a los 5 años. Después después les doy una actualización de estas vacunas, de lo que hablamos hoy. Una es la de la varicela, que a partir de este año el plan de vacunación incluye una nueva dosis a los 5 años de edad. El herpes zóster entonces se debe a la reactivación de este virus latente residual. Los pacientes con herpes zóster pueden transmitir la infección por medio del virus en las lesiones y el contagio va a desencadenar varicela en un huésped susceptible. O sea, alguien que ya tuvo varicela no va a repetir su cuadro de varicela. Una persona que está vacunada puede hacer un cuadro con lesiones mínimas. No, me fui para atrás. Entonces, aquí estamos viendo una imagen de varicela. No, hoy estamos viendo lesiones virales cutáneas, pero no exantemáticas. O sea, hoy no vamos a hablar de la varicela, pero recordamos la varicela con las lesiones en mucosa y en piel. A nivel de piel, vemos el eritema en la base con las vesículas pequeñas en la superficie, se las describe como una gota de rocío sobre un pétalo de rosa. O sea, siempre está esa base eritematosa, es muy pruriginosa, suele comprometer cuero cabelludo, piel de cuero cabelludo, y da clínicamente una imagen de pseudopolimorfismo lesional. Las lesiones son todas iguales, pero como se van dando brotes de lesiones nuevas, nos encontramos con lesiones en distinto estadio evolutivo, por eso nos parece estar viendo distintos tipos de lesiones, pero donde tenemos la costra, hubo primero una vesícula. Antes de la vesícula se presentó un eritema en la base. Y aquí ya estamos viendo otra imagen clínica, entonces ramilletes de vesículas, siguiendo el trayecto de un filete nervioso. Entonces ya estamos frente a un herpes zóster. ¿Puede el herpes zóster hacer, como dice la gente, bueno, puede hacerse como un cinturón, tomar los dos, o sea, hacer una lesión que abarque los dos lugares, los dos, mitad derecha y mitad izquierda? ¿Puede producir esto el herpes zóster? O que sea parte de siguiendo un trayecto nervioso, tomar otras áreas, no siguiendo solamente un filete, sino tomando otros sitios del cuerpo. ¿Es capaz de hacer? Inmunocomprometido, sí. Perfecto. Por eso la sabiduría popular dice, si el herpes se da como el herpes simple, el intercostal, o sea, o en este sitio son uno de los sitios más frecuentes, la sabiduría popular dice que si se extiende a otras ramas, a otras áreas, el paciente se puede morir. ¿Por qué? Porque está inmunodeprimido, el organismo como que no le está frenando la infección, entonces no le está frenando porque está inmunodeprimido de base. Entonces dicen, es muy grave si se da el herpes como un cinturón, o sea, tomando ambos lados, derecho e izquierdo,
que realmente es algo muy grave y puede matar al paciente, pero lo que lo mata es la inmunodepresión, o la diseminación del mismo virus, pero causado por la inmunodepresión, ya sea por tratamientos citostáticos, enfermedad HIV, linfoma. Aquí vemos un herpes simple, un herpes zóster, fíjense los remilletes de vesícula, pero un brote muy discreto. Pero estos ramilletes de vesículas que se van extendiendo cuando va progresando la enfermedad es que lo que nos hace el diagnóstico. Y antes de comenzar las lesiones de piel, ¿qué es lo primero que siente el dolor? Ya se lo dije. Lo primero que siente el paciente es dolor. Entonces, por ejemplo, si es un herpes intercostal izquierdo, puede ir al cardiólogo, teniendo temor de que se esté produciendo un infarto. O, por ejemplo, a nivel lumbar, puede ir al traumatólogo. Ya cuando aparecen las lesiones en piel, ahí está la explicación de por qué el dolor. Pero lo que primero que empieza no son las lesiones de piel, lo primero que empieza es el dolor, a sentir el paciente 2 o 3 días antes de la lesión. Así como en el herpes simple, las personas que lo tienen recidivante ya saben que se van a brotar porque comienzan a tener una sensación de molestia, de ardor. Ya, Profe, sí. ¿el dolor es tipo sobre la piel o tipo neuralgia? O sea, sienten sensación de hormigueo, de quemazón, de electricidad. Lo sienten en la piel, pero esa es la sensación de molestias que tienen, de electricidad, tipo neuralgia, es por el compromiso del filete nervioso, de las células del filete nervioso. No es un dolor sórdido continuo. ¿Está? O sea, tipo electricidad. Ramillet no es un dolor como un dolor muscular, que es continuo. Acá tenemos ramillete de vesícula, pero un zóster muy, muy discreto, o sea que la inmunidad del paciente permitió la expresión del virus, pero bueno, su inmunidad está conservada. Igual es de buena práctica que en todos los herpes zóster se pida un laboratorio, que actualmente tiene que incluir también la serología para HIV. Yo tengo por lo más de 2, 3 pacientes, o sea, diagnosticado su retrovirus por pedirlos como rutina frente a herpes zóster. A veces uno lo puede sospechar por lo florido del cuadro, pero en otros realmente es una sorpresa para el paciente, y bueno, para nosotros no, porque sabemos que uno de los motivos de inmunosupresión es el SIDA. Acá, fíjense, un bebito de menos de 2 años, este de mi consultorio, con un herpes zóster clásico. Acá la historia era una historia media poco frecuente, pero fue así. Los hermanos de este nene habían tenido varicela cuando la mamá estaba embarazada. Y él a los 2 años debutó con este herpes zóster. El nene perfecto, nació bien, todo bien, pero entró claramente en contacto con el virus, y bueno, hizo el herpes zóster. Él nunca había tenido varicela. Eso me llamó hablamos con el pediatra que lo atendía, nunca había tenido clínica de varicela. Aquí un herpes zóster oftálmico, que es una localización severa, grave, porque puede llevar a la ceguera. Entonces, el herpes zóster se trata con medicación antiviral sistémica, o sea, se trata con aciclovir. El aciclovir viene también en jarabe, eso por los niños. Por ejemplo, el chiquito del herpes zóster se le dio jarabe con aciclovir, no se le dio intravenoso. Acá, bueno, se trata siempre en conjunto con oftalmología, el herpes oftálmico. En esta localización ocular, el compromiso de la punta de nariz habla de esta localización, puede comenzar a tener lesiones acá. Bueno, es grave porque puede dejarse ceguera. Entonces,
hay que indicar medicación antiviral sistémica, o sea, habitualmente en los adultos se usa ciclovir, los comprimidos de 800 miligramos, 5 veces por día, y en el caso de pacientes con patología renal hay que ajustar la dosis en relación a la creatinina, que habitualmente lo hacemos con el clínico o con el nefrólogo, el ajuste de dosis. A nivel tópico siempre se previene la impetiginización, y a nivel ocular los oftalmólogos indican los antivirales que son en colirio para su lesión ocular. Pero bueno, siempre en un herpes zóster oftálmico, entonces es una localización severa porque puede llevar a la ceguera, va con medicación sistémica sí o sí, va con siempre interconsulta con oftalmología, muchas veces lo ven los oftalmólogos y nos derivan a nosotros, en realidad se lo trata siempre en conjunto. Aquí un compromiso del pabellón auricular, un zosterótico, fíjense las lesiones que floridas en el cuello. Esta paciente era una paciente con SIDA, del Hospital Iturraspe, bueno, realmente hizo un zóster terrible, pueden ser lesiones necróticas. Aquí otro herpes zóster, con las típicas vesículas, sus ramilletes de vesícula, que aquí casi es una banda continua, siguiendo el trayecto del filete nervioso. Pero entonces, como recién dijimos, si hay deterioro de la inmunidad, principalmente la celular, la frecuencia y la severidad del herpes zóster aumenta, puede complicarse con diseminación cutánea y compromiso sistémico, o sea, puede no solamente ser cutáneo, sino también lesiones sistémicas, o sea, por este mismo virus podemos tener neumonías virales, hepatitis o encefalitis. A nivel de la clínica, o sea, por eso la importancia y el cambio que tuvo cuando se comenzó a contar con la medicación antiviral sistémica. Clínicamente va a iniciar con dolor, pudiendo acompañarse primero de hiperestesia cutánea, o sea, es como que se toca la piel y como que se siente mucho las molestias. La hiperestesia puede quedar también durante mucho tiempo como lesión residual, aparte de la neuralgia posherpética, pero esa sensación de que se toca y como que da una molestia sin llegar a ser dolor, eso es lo que se llama hiperestesia cutánea. Pueden también tener fiebre, cefaleas, 2 a 4 días después pápulas eritematosas que se transforman en vesículas, en ramilletes, siguiendo, más que pápulas serían máculas eritematosas que se transforman en vesículas, en ramillete, siguiendo una distribución metamérica. Va a haber adenopatías, adenomegalia, los ganglios entonces aumentados de tamaño a nivel regional. Dejado a su libre evolución, evoluciona en un mes aproximadamente, y las localizaciones, como vimos, podían ser torácicas, cervicales, trigeminales, oftálmicas, lumbosacra, todo un miembro superior, un miembro inferior. En los pacientes inmunocomprometidos, las lesiones pueden diseminarse y ser hemorrágica, necrótica, puede seguir un compromiso sistémico. Por eso, cuando estamos frente a un herpes zóster, siempre hacer una evaluación de laboratorio. Pedir siempre un laboratorio general que tiene que incluir una serología para HIV, porque, por ejemplo, si nosotros estamos frente a un paciente HIV positivo, nosotros vemos el informe de laboratorio antes de que terminemos los 10 días de medicación antiviral. Porque, por ejemplo, si se trata de un paciente con un herpes zóster y tiene la serología para HIV positivo, no se le corta la medicación a los 10 días. Ahí se sigue con la medicación, se lo deriva al infectólogo y
la medicación antiviral va a continuar hasta que esté ya incluido el otro tratamiento, el antiviral, y mejore su inmunidad. O sea que va a requerir medicación mucho más prolongada que los 10 días estándar de una persona sin una patología de base. Les di el ejemplo del SIDA, como podría haber sido, por ejemplo, otra causa de inmunosupresión. Y eso ya se trabaja también en grupo, o sea, con otras especialidades en medicina. Muchas veces, según la patología de cual se trate, se trabaja de forma coordinada entre distintas especialidades. También hay que evaluar la posibilidad de una expresión paraneoplásica, o sea, el herpes zóster, la edad más frecuente de las recidivas es en los ancianos. En los ancianos también son más frecuentes los tumores, o sea que también es otra cosa que consideramos. Las complicaciones del herpes zóster puede ser la neuralgia posherpética, que puede ser algo severo de años, y requerir incluso tratamiento por medicina del dolor. Por eso es importante, frente al diagnóstico, la medicación antiviral lo más rápido posible para frenar esa multiplicación viral, porque el filete nervioso queda como desflecado, y eso es lo que después da mucho dolor, y por más que le demos, por ejemplo, complejo vitamínico B para ayudar a la reconstitución de esa afección, digamos, los pacientes pueden tener un dolor residual que realmente sea severo, que les impida el descanso. También podemos tener como complicación compromisos motores, con parecias faciales, oculares, a nivel ocular uveitis, queratitis, conjuntivitis, paresia ocular. Entonces, tratamiento ciclovir 800, habitualmente es la dosis del adulto esta, 800 miligramos 5 veces por día por 7 a 10 días, habitualmente son 10 días. Otros antivirales pueden ser usados. La neuralgia posherpética a veces puede ser intolerante, difícil de solucionar, y bueno, en medicina del dolor se puede indicar amitriptilina, carbamazepina, habitualmente se ocupan los neurólogos. La prevención, existe la vacuna del virus varicela zoster, que les hago una presentación en vacuna, pero lamentablemente no está en el plan de vacunación, y se indica en mayores de 60 años, pero actualmente el que se lo pueda poner o se quiera poner, tiene que comprarla. Las lesiones por HPV son las producidas por el virus del papiloma humano, que infectan con exclusividad células del epitelio escamoso superficial de la piel o las mucosas, y van a producir tumoraciones por proliferación de células infectadas. Son virus ADN, hay más de 100 tipos, y hay algunos de carácter benigno y otros que pueden inducir, bajo ciertas condiciones, lesiones precancerosas y cancerosas, sobre todo del tracto genital femenino, y en la mucosa oral también inducen patología tumoral en boca, garganta, respiratoria. Los HPV entonces se dividen en dos grupos, de alto riesgo y de bajo riesgo. La mayoría de los HPV va a producir lesiones benignas, pero hay ciertos genotipos con potencial oncogénico. Los más frecuentes son el HPV 16-18 con potencial oncogénico, pero también está el 31, 45 y otros. La infección por estos tipos de alto riesgo es necesaria, pero insuficiente para suscitar mutación celular. ¿Cuáles son los cofactores que están ayudando, aparte de estos virus, al desarrollo de una potencial patología tumoral? Infecciones previas por virus del herpes simple, infecciones de transmisión sexual reiterada, el tabaco, el fumar. Por eso, por ejemplo, si hay lesiones por HPV, tenemos que remarcar la necesidad de abandonar el hábito. Otros estados de inmunocompromiso también son cofactores que nos están favoreciendo
ese potencial oncogénico que tienen estos virus, la radioterapia, las carencias nutricionales. Entonces, es necesario estos virus para decir que son favorecedores de tumores, y estos cofactores que en lo posible tenemos también que tratar de modificar. Habitualmente la determinación de qué virus es el que está dando la lesión de las verrugas genitales o condilomas acuminados en el paciente es solo de investigación, porque los pacientes que se informan y que saben que hay algunos de potencial oncogénico no, bueno, quieren saber, bueno, ¿qué virus es el que tengo yo? ¿Es con potencial oncogénico o no? Eso habitualmente no se determina, no se puede determinar, solo se hace por motivos de investigación. La transmisión se produce por contacto directo e indirecto, o sea, directo ya sabemos, indirecta por piletas, afeitados, onicofagia. O sea, morderse las uñas, por ejemplo, hace que se contagien las verrugas vulgares en otros sitios, por ejemplo, en otros dedos, o bien que se contagie la persona en el labio, o incluso puede haber verrugas en la cavidad oral, por morderse la verruga. Eso en el caso de onicofagia. La contagiosidad de las verrugas genitales, los condilomas acuminados, está facilitada porque la superficie mucosa es más delgada, más susceptible a la inoculación que en la piel. El periodo de incubación, porque es la gran pregunta, bueno, ¿cuándo me contagié? Una verruga genital. ¿De quién me contagié? Bueno, fíjense qué amplio el periodo. Es dudoso, entre pocas semanas a más de un año. O sea, para las verrugas genitales el periodo de contagio puede ir desde que se contagia hasta que están las lesiones, de 3 semanas a 8 meses. Fíjense qué amplio el periodo de incubación, o sea, que puede tener esta patología. Aquí también, por suerte, está la vacuna que empezó a ser usada. O sea, a partir del año 2006 la FDA, la Food and Drug Administration, aprobó una vacuna muy efectiva para prevenir la infección por cepas de alto riesgo correspondiente al HPV 16-18, así como los HPV más frecuentes, que son el 6 y el 11. O sea que en la misma vacuna nos está incluyendo actualmente estos 4 virus. La que se pone en el plan nacional es la de 4 virus. Igual existen vacunas de 2 virus, que son la del 16-18, y en otros países ya existe la de 9 virus, 9 HPV. Pero bueno, con lo de 4 virus es una, digamos, es muy interesante porque están los 2 más frecuentes y los 2 más frecuentes con potencial oncogénico, que van a causar la mayoría de los cánceres cervicales, que sería 16-18. Pero los más frecuentes que circulan son el 6 y el 11. La vacuna entonces que se usa es la de 4 virus. Las verrugas planas son otro HPV, o sea, las verrugas planas no contagian verrugas genitales. A nivel de verrugas genitales hay 40 HPV aproximadamente que pueden estar implicadas. Las verrugas vulgares no contagian verrugas planas. Las verrugas plantares son virus HPV que dan localización en virus, esos virus localizan las lesiones en esos sitios plantares. Las planas se localizan en cara, en dorso de manos, en rodilla, pretibial. Es más frecuente en personas jóvenes, son pápulas poligonales, aplanadas, pequeñas, de 2 a 4 milímetros, y se puede ver la disposición lineal de las verrugas por la inoculación del virus luego del rascado o de un traumatismo. Eso se llama fenómeno de Koebner. Entonces, aquí estamos viendo las típicas verrugas planas, que eran la verruga plana un ejemplo de pápulas epidérmicas. Las verrugas planas nunca dejan cicatriz cuando resuelven, o sea que el tratamiento no puede ser
causante de cicatriz en el paciente. Se usan habitualmente tratamientos tópicos con tretinoína, el 0,1%, o aciclovir para facilitar la involución y disminuir el contagio. Y esto es lo que se llama fenómeno de Koebner. Entonces, en este caso, el fenómeno de Koebner es muy fácil de entender porque estamos frente a una patología viral que con el rascado, el traumatismo, es como que sembramos el virus. También existe fenómeno de Koebner, o sea, que se repiten las lesiones frente al traumatismo, por ejemplo, en la psoriasis. La psoriasis también puede tener Koebner positivo y acá ya no es una causa infecciosa, sino nos está hablando del carácter sistémico de la enfermedad. Entonces, por ejemplo, en una psoriasis plantar, nunca tenemos que permitir que el paciente, por ejemplo, se pase la piedra POME o limita, porque va a hacer que sus lesiones empeoren. Pero entonces, en este caso, como en la psoriasis, tiene fenómeno de Koebner positivo, pero en este caso es porque el virus se contagia por el rascado, y vemos esta distribución lineal, o sea, el organismo nunca se brota con esta línea. Entonces, esto nos ayuda, estamos buscando el diagnóstico, vemos Koebner positivo, bueno, ¿qué enfermedades pueden tener Koebner positivo? Bueno, y ya nos cuesta menos decir, bueno, clínicamente es una verruga plana. Las verrugas, otras verrugas también pueden dar Koebner, porque se siembran las lesiones. Las verrugas vulgares ya son las que se localizan en manos, dedos, rodillas u otra superficie de extensión. Se las llama vulgares. Ya son los virus, otros HPV los implicados, y vamos a ver verrugosidades de superficie rugosa, escamosa, que pueden confluir. La superficie presenta lo típico para el diagnóstico, esos puntitos oscuros, debido a capilares papilares trombosados. O sea, los capilares que se encuentran en la piel se trombosan y dan esos puntitos oscuros, que es lo típico de las verrugas. Entonces los pacientes muchas veces nos consultan pensando, me clavé una espina o pensé que era una espina, y bueno, nosotros tenemos que saber que eso es lo típico de la verruga, que estén esos puntitos oscuros. Las verrugas pueden ser únicas o múltiples, generalmente son asintomáticas, pero pueden resultar dolorosas en localizaciones periunguiales o subunguiales. Entonces aquí estamos viendo verrugas vulgares múltiples. Fíjense que vemos ese puntillado, ahora lo vamos a ver más de cerca. Verrugas vulgares múltiples en un lugar poco frecuente. Hay verrugas de ya vamos a ver con las plantares el puntillado. Verrugas de localización palmoplantar son otros HPV. Y en la planta, por el hecho de la deambulación, de que pisamos, las verrugas, en vez de ser de la piel para afuera, o sea, exofíticas, suelen ser lesiones endofíticas. Hiperqueratóxicas, porque la piel está como más engrosada, hiperqueratosis, engrosamiento, entonces no vemos la lesión verrugosa exofítica, sino endofítica por la deambulación. También pueden formar placas confluentes cuando se van contagiando, o estar un grupo de vesículas, de verrugas, cercanas, lo cual se lo llama verrugas en mosaico. Al caminar, al pisar, tocar el calzado, se van contagiando. Pueden llegar a ser dolorosas, tener mucho dolor al caminar. Aquí estamos viendo un grupo de verrugas, fíjense en el talón, eso se lo llama verrugas en mosaico. Esta misma paciente nos muestra verrugas en el dedo gordo del pie, el dedo mayor, y fíjense en la mano también tiene una verruga, en el dedo de la mano, esta paciente joven. Aquí este paciente nos viene bárbaro para que veamos ese puntillado característico
que es lo típico de las verrugas. Porque supongamos si estuviera más en la planta del pie. ¿Qué diagnóstico diferencial con una lesión frecuente en la planta del pie, dolorosa, como lo son las verrugas plantares? ¿Qué diagnóstico diferencial tenemos que hacer muchas veces? Con una lesión en planta de pie, dolorosa, frecuente. Hiperkeratosis. O sea, no, nombre de patología. Hiperkeratosis es la piel más gruesa. Con callos, por ejemplo. Eso, los callos. Entonces, los callos son una patología frecuente en personas principalmente que tienen sobrepeso, que tienen un apoyo deficiente en la planta de pie. Entonces, nosotros tenemos que mirarlo detenidamente. Por ejemplo, a los dermatólogos nos es muy útil las lupas que tenemos en nuestro consultorio con una buena luz. Tienen luz fluorescente o LED, esas lupas nos amplifican muchísimo. Si tenemos en la lesión dolorosa este puntillado, ahí ya tenemos nuestro diagnóstico. Si no está este puntillado, que muchas veces si hay una parte de piel hiperqueratósica que nos impide verlo, nosotros podemos suavemente con el ojito de un bisturí sacar esa hiperqueratosis. Si vemos ese puntilladito es una verruga y si no es un callo. El tratamiento es totalmente distinto que tenemos que abordar si es una verruga o si es un callo, que si son callos son por apoyo. La piel se engruesa porque si no se lastima, el callo es como una defensa. Porque si no una piel que tiene un apoyo dificultoso, erróneo, o incluso por el mismo sobrepeso, eso el traumatólogo es el que le corresponde hacer la evaluación frente a los callos, para ver si el paciente, aparte de la indicación de bajar de peso, puede ser necesario el uso de plantilla para distribuir mejor el peso en el pie. Pero bueno, entonces un diagnóstico diferencial de las verrugas plantares con los callos. Aquí vemos perfecto en una verruga plantar, fíjense, vemos bien las linitas de la planta del pie, esos puntitos oscuros que se le dice semilla de las verrugas, son entonces por los capilares de las papilas dérmicas trombosadas. Eso nos da esa imagen que cuando la lesión es más chiquita puede confundir con una espina. Muchos pacientes dicen, creo que me clavé una espina, o espinas. Las verrugas anogenitales, que también se llaman condilomas acuminados, ya vimos ayer diagnóstico diferencial con condilomas planos. La localización fundamentalmente es en periné, genitales, pliegues crurales y ano. ¿Le pedimos a algún laboratorio cuando estamos viendo verrugas anogenitales? Sí. Me pareció escuchar sí. Ah, ahí abajo lo dice. Sí, porque las verrugas anogenitales se contagian por contacto sexual. Entonces, hay que descartar otras cosas que se contagian de la misma manera. Entonces, estamos viendo condilomas acuminados, también tenemos que pedirle al laboratorio general que nos tiene que incluir. Para sífilis, pidiéndole ¿qué? La BDRL. BDRL, ¿cómo? ¿BDRL sola? Podemos tener fenómeno de prosona, entonces le pedimos ¿qué? BDRL cuantitativa, que habitualmente en los laboratorios lo hacen cuantitativo, pero no está de más ponerlo. Serología para HIV, serología para virus hepatitis B, y me está faltando uno acá. Serología para Hepatitis C. virus hepatitis C, perfecto. Entonces, se localizan en estas sitios, periné, genitales, pliegues crurales y ano.
pueden extenderse internamente hacia uretra, vagina o el epitelio rectal. El contagio, la forma habitual de contagio es la transmisión sexual. Los contactos deben ser examinados y tratados simultáneamente. Es necesario descartar otras ITS, o sea, sí o sí hay que pedirle laboratorio para las otras patologías que pudieron haberse contagiado de la misma manera. En los lactantes, niños y adolescentes hay que descartar abuso sexual, pero también considerar que una verruga perianal en un bebé también puede haber sido contagiado por verrugas vulgares localizadas en mano, que lo tengan familiares o personas encargadas del cuidado del niño. O sea que, por más que siempre el abuso sexual es lo que primero tenemos que abordar y asegurar que no exista, también verrugas que presenten los cuidadores, verrugas vulgares en la mano, pueden haber sido el motivo de contagio, por ejemplo, en una zona perianal, en un chiquito, con pañales. Este es el frenillo. Acá estamos viendo verrugas, toxicondilomas acuminados. El frenillo es un lugar donde, si no se trata, es un reservorio de virus, o sea, nunca dejar de mirar y tratar la localización, el HPV en esta localización. Bueno, acá condilomas acuminados, me apuro por la hora, se los compara con un coliflor, lesiones verrugosas. Esta clínica un poco diferente, un paciente con HPV, pero también tenía serología, era HIV positivo. Fíjense las lesiones, acá perianales. Entonces, podemos tener también en recto, pero nunca se deriva al proctólogo para la evaluación y tratamiento de lesiones en recto, si no se trata primero las lesiones en piel, perianales, porque si no se puede introducir el virus al canal rectal. Acá verrugas genitales múltiples, o sea, condilomas acuminados múltiples, verrugas perianales, entonces siempre alerta frente a la posibilidad de abuso. Aquí, verrugas perianales, entonces, el tratamiento de las lesiones en piel y posteriormente la evaluación, en este caso con el proctólogo, si es una mujer, evaluación también ginecológica, evaluar siempre las parejas, los dos. Los HPV también pueden estar localizados en boca, esto es una verruga. El tratamiento es la extirpación y por supuesto siempre va a estudio histopatológico, o sea, es una lesión verrugosa, que sea viral tiene que ser probado por histología, porque hay tumores verrugosos, patología maligna verrugosa. El tratamiento entonces de los HPV varía según la localización, tamaño y número de lesiones. En las verrugas vulgares se usan los queratolíticos habitualmente con ácido salicílico y láctico, que suelen ser con concentraciones del 17%, 20%. Para las plantares hay ácido salicílico al 23%. Hay que aplicarlo diariamente. ¿Saben cuánto tiempo suele llevar con aplicaciones diarias el tratamiento de una verruga vulgar, por ejemplo? ¿Cuánto tiempo le decimos a los familiares y los pacientes que puede llevar como cosa habitual el tratamiento de una verruga con aplicación diaria, con los tópicos, con ácido salicílico, láctico? Y es medio largo el tratamiento. Sí, medio largo. ¿Cuánto? Más de 2 semanas por ahí. ¿Cuánto? Más de 2 semanas, seguro. No, le decimos que mes y medio, 2 meses es lo que nos puede llevar el tratamiento. Por eso, y el tratamiento depende que el paciente lo haga todos los días o el familiar, si es el caso de un chico. O sea, 2 semanas es muy corta. Un mes, 2 meses, y no, le decimos más 2 meses que un mes. El tratamiento puede ser suspendido cuando uno no ve la verruga abajo, pero siempre cuando se suspende el tratamiento, como la lesión, el sitio del tratamiento siempre está inflamado,
Nosotros es como que con el tópico indicamos algo que moleste al virus. El virus es intracelular y se le hace difícil estar en el lugar, pero el tratamiento tiene que ser reiterado diariamente. También vienen muchas marcas comerciales con, aparte del tópico con salicílico que tiene que ser puesto en el lugar, yo siempre les digo hay que invocarlo, hay algunos que vienen con los ojalillos para que quede la verruga en el centro, pero claramente la verruga tiene que ser chiquita. Sino una manera de proteger la piel que rodea la verruga previa a la topicación con el líquido es vaselina sólida, o vaselina habitualmente la sólida que se coloca con un hisopo rodeando la verruga, cosa que si el tópico se derrama por los bordes, que siempre un poquito toca, no lastime la piel sana. Lo que tiene que inflamar y ser reiterada la aplicación es en la verruga. Seguimos hablando de verrugas vulgares. Después traen habitualmente, y si no lo indicamos, limitas. Cuando se va formando una capa gruesa, dura, eso actúa como un paraguas, como un sombrero frente a las topicaciones que se tienen que seguir produciendo. Entonces se les da siempre al pasar con la piel húmeda, y siempre este tratamiento es largo, nada es mágico, no tiene que ser algo traumático, por ejemplo, para un chico. El paso de la limar con la piel húmeda, el sitio donde se está tratando para sacar esa piel gruesa de arriba, y que cuando se topique, que habitualmente el mejor horario para topicar es la noche, cuando más va a permanecer en contacto con la piel sin que se lave o se salga, pueda, digamos, seguir actuando, no encontrándose con una capa gruesa arriba. Las verrugas anogenitales la topica el médico semanalmente con ácido tricloracético al 30, 50%, 70%, algunos llegan a colocar hasta el 90%, pero eso lo pone el médico. Y muchas veces, después de la topicación con el ácido tricloracético, le sigue en el mismo momento la topicación con podofilino al 25%, que puede ser que hay que hacerlo formular, preparar, en tintura de benjuí o en solución alcohólica, pero el podofilino no está permitido en embarazada. Pero en embarazada sí se puede usar tricloracético o criocirugía, que también muchas veces nos es de ayuda, o bueno, en algunas oportunidades también puede usarse la electrocoagulación. Pero con cosas seleccionadas. Habitualmente lo que le damos a las verrugas vulgares comunes son los tópicos con salicílico, láctico, entonces 17% al 20% la concentración. Y también hay agentes inmunomoduladores que contamos últimamente, que es el imiquimod, que estimula la inmunidad. Picornavirus, la enfermedad de pie, mano, boca, se las paso rápido, ustedes después lo leen. Habitualmente, entonces pie, mano, boca, pero puede ser mano, pie puede no estar en las tres localizaciones. Las vesículas en esta enfermedad son ovaladas, y se las compara, como estamos viendo acá abajo, con una pelota de rugby. Entonces, esas vesículas ovaladas, y fíjense en la lengua, en esta paciente con enfermedad pie, mano, boca, entonces dado por picornavirus. Puede haber también un cuadro digestivo acompañante. Otra paciente con enfermedad pie, mano, boca, esas vesículas ovaladas en la palma, en el pie, en este caso no tenía en la boca. En los moluscos contagiosos es otra virosis, es producida por un pox virus, son pápulas, se ve como pápulas umbilicadas, color amarillento, son muy frecuentes en la infancia. En cambio, en un adulto que tenga moluscos contagiosos, tenemos que diagnosticar, evaluarlo para descartar que sea HIV positivo, o otras causas de inmunosupresión, pero HIV positivo. En el paciente adulto con moluscos, no todo lo que parece molusco es molusco, puede ser una histoplasmosis, criptococosis, que dé lesiones parecidas, pero bueno,
En la infancia no se pide laboratorios para evaluación, estado general. En los adultos sí. Entonces en SIDA el molusco contagioso se extiende y puede comprometer el compromiso de pares frecuente, pero también la localización anogenital. Aquí vemos las típicas pápulas umbilicadas, amarillentas. En los últimos años hay verdaderas epidemias de molusco contagioso. Es autorresolutivo, pero en un periodo de 8 meses a 2 años. Los moluscos contagiosos, como el nombre lo indica, contagia. O sea, no hay que darle certificado de pileta hasta que no hagan el tratamiento. Y aquí estamos viendo moluscos contagiosos en la cara en un paciente HIV positivo. Entonces el tratamiento de elección es el curetaje. Habitualmente se indica que lo hace el médico, el dermatólogo. Habitualmente se les indica 1 hora previa al tratamiento anestésicos tópicos en crema, y después se hace el curetaje, o sea, se hace extirpación mediante agujita fina y con la cureta, pero también se puede usar preparados con hidróxido de potasio al 10% en solución acuosa, que colocan en la casa con un hisopo en cada lesión. Puede usarse la criocirugía con nitrógeno líquido, pero bueno, puede usarse incluso con hisopo para que los chicos no se asusten con el aparato, o el imiquimod tópico, que estimula la inmunidad, pero que bueno, la respuesta a veces no es la deseada. Bueno, listo. A ver. Bueno,